No era un día distinto a los demás. Yo ya estaba viejo. Mi bote pesquero chirriaba con cada ola y los motores sonaban como un suspiro cansado. Salí del puerto a las 5 de la mañana, como siempre, con mi termo de café en la mano y un presentimiento ahogado en el pecho que no quise escuchar. El cielo estaba grisa no por tormenta, era otra cosa. Una quietud pesada, como si el mar también supiera lo que estaba por venir. En la radio del barco, el locutor hablaba de disturbios en la ciudad, de gente atacando a otras personas, con una furia desmedida. Pensé en revueltas, en saqueos. No le di importancia. El mar es mi refugio desde que tengo memoria, y mientras esté flotando, el mundo allá afuera puede venirse abajo. Pero el problema fue cuando dejé de poder contactar Kennedy. A eso de las 10 de la mañana, intenté comunicarme con la guardia costera para reportar mi posición, en silencio. Luego con otros pescadores, nadan solo el chasquido eléctrico de una radio que ya no tenía a quién hablarle. Cuando el miedo me mordió por primera vez, decidí no alejarme más y empezar a volver. Pero justo entonces vi algo que me congeló las entrañas. Una lancha a la deriva, sin luces, sin tripulación. Me acerqué, no por curiosidad, sino porque pensé que alguien podría estar herido. Lo que encontré fue otra cosa: 2 cuerpos tirados en la cubierta, envueltos en sangre, con la carne arrancada a pedazos. Lo que me hizo gritar no fue eso, sino que uno de ellos se movía, no respiraba, no pastoiba, pero se alzó torpemente como una marioneta rota y se me lanzó encima con una fuerza antinatural. Lo empujé con el remo, cayendo de espaldas sobre mi bote, y vi su cara. Era de uno de los chicos del muelle. Lo conocía, pero sus ojos estaban completamente blancos, y su mandíbula se abría con un crujido inhumano, como si los huesos ya no importaran. Arranqué el motor de mi bote antes de que pudiera alcanzarme de nuevo. Mientras me alejaba, vi que el otro cuerpo también se había incorporado a no estaban vivos. No podían estarlo, y sin embargo, caminaban. Aquel fue mi primer encuentro con los muertos. Regresé a la costa como alma que lleva el diablo, pero lo que encontré allí fue peor. El puerto estaba en silencio, los barcos varados, las luces del faro apagadas en el pueblo desierto. No vi una sola alma. O.S.O. Cray. Cuando amarré mi barco y caminé por la pasarela de madera, escuché el sonido que aún hoy me atormenta en sueños, un crujido húmedo, como el de alguien masticando carne cruda, y luego un grito. No un grito humano, no uno común. Era como si el dolor, la rabia y el hambre hubieran sido exprimidos en una sola nota aguda, penetrante, inhumana. Corrí de vuelta al bote. Fue mi salvación, porque detrás de mí salieron tambaleando por el muelle al menos 8 cuerpos, arrastrando los pies, con los brazos extendidos, todos conocidos, gente del pueblo, la panadera en el mecánico, el viejo de la tienda de cebos muertos todos, y todos venían por mí. Zarpé sin rumbo, impulsado por la pura adrenalina. Me alejé de la costa, más allá de donde la vista alcanza, solo el mar, el cielo plomizo y mi respiración entrecortada. No sabía qué había pasado. No tenía noticias, ni mapas, ni refugio, solo un puñado de víveres, de agua, y el barco en la radio seguía mudan, y el mundo parecía haberse apagado. Ese fue el día en que comenzó el infierno. Los primeros días en mar abierto fueron una lucha constante contra la incertidumbre. Me movía entre el terror de volver a la costa y la angustia de quedarme sin víveres. El barco era un cascarón, flotando en un océano infinito, guayó en náufrago, de un mundo moribundo. El motor de mi viejo pesquero no podía ir demasiado lejos,
sin repostar. Mis reservas de combustible estaban pensadas para 2 o 3 jornadas de pesca, no para una fuga desesperada. Así que apenas me alejé lo suficiente de la costa para sentirme fuera de peligro, reduje la velocidad, apagando el motor cuando el viento me lo permitía. Tenía que ahorrar cada gota de diésel como si fuera oro líquido. No dormía más que a intervalos. Me despertaba con el más leve crujido del casco o el chillido de una gaviota. El cielo se mantenía cubierto y el mar parecía más frío que nunca. En el hambre empezó a calar al tercer día. No llevaba mucha comida, un par de conservas, pan viejo, algo de arroz. El agua potable era limitada. Tendría que racionar todo. Pasaba las horas observando el horizonte con los prismáticos, esperando ver señales de barcos, helicópteros, humo, lo que fuera. Pero el mar estaba vacío, vacío de vida, como si el apocalipsis hubiera tragado todo. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un simple brote en el pueblo. No era algo local. Esto había consumido el mundo entero. Lo confirmé la tarde del 5.º día. En la lejanía detecté un carguero mercante a la deriva. Parecía inmóvil, enorme, desierto. Me acerqué con cautela, con la esperanza de encontrar combustible, víveres, una radio en funcionamiento, o quizá supervivientes. Amarré mi bote al costado del carguero y subí a bordo armado con un arpón. El silencio era abrumador, las puertas interiores abiertas de par en par, como si la tripulación hubiera huido en pánico. Los pasillos del barco olían a podredumbre. La primera pista de lo que había ocurrido fue un rastro de sangre seca que conducía al comedor de la tripulación. Los encontré allí, varios cuerpos desmembrados, las paredes cubiertas de marcas de uñas, y algo peor en sonidos, un jadeo húmedo, como de pulmones podridos luchando por respirar. Me giré y vi 2 figuras en uniforme marino, de pie en la penumbra. Sus movimientos eran lentos, pero determinados. Los ojos, los malditos ojos, blancos otra vez. No me quedé a pelear. Corrí por los pasillos, el sonido de sus pasos descompasados tras de mí. Logré llegar al compartimento de suministros. Me hice con varias cajas de conservas, garrafas de agua y, lo más importante, 2 bidones de combustible. Todo lo que mis brazos pudieron cargar. Volví a mi barco mientras esas cosas me seguían. No sé si supieron que escapé. Solo sé que encendí el motor y me alejé de ese monstruo flotante, mientras las olas parecían tragar el eco de sus jadeos. Esa noche, flotando solo bajo las estrellas, pensé en arrojarme al mar y terminar todo. Pero el instinto de supervivencia es un ancla poderosa, y en lo profundo de mí, algo me decía que debía resistir. Fue en ese momento cuando, por primera vez, escuché la transmisión, un chisporroteo débil en la radio de banda marina, una voz entrecortada, apenas un susurro. Refugio, an islan coordenadas, an vivos. No pude distinguir todo, pero las palabras refugio y vivo me encendieron una chispa de esperanza. No estaba solo, al menos, no todavía. Era un mensaje grabado en bucle. No sabía de cuándo era, ni si era una trampa, pero ahora tenía un propósito: encontrar esa isla, ese posible refugio, y sobrevivir un día más en este océano de muerte. Con aquel mensaje como único norte, me convertí en una sombra errante entre las olas. La voz de la radio se repetía intermitente, fragmentada, como un canto de sirena roto que me guiaba hacia lo desconocido. Refugio en islan vivos. No sabía cuánto tiempo llevaba a la deriva. El día y la noche se desdibujaban en una sucesión de cielos grises y noches sin luna. El mar, mi prisión, se había convertido también en mi único escudo. Era irónico. En tierra firme, el apocalipsis devoraba ciudades. En el mar, el hambre y la soledad
me corroían por dentro, pero entre una muerte y la otra, elegí seguir flotando. Al octavo día, un cambio sutil en el viento me indicó que me acercaba a tierra. A las aves regresaban, gaviotas, alcatraces, un signo de esperanza o de condena. Consulté mis cartas noéticas. No coincidía con ninguna isla conocida, una formación menor, un refugio improvisado. A medida que me acercaba, distinguí siluetas en el horizonte en árboles, retorcidos. Un promontorio no era una isla en el sentido turístico, era más bien un pedazo de tierra olvidado, apenas emergido del océano. Pero entonces lo vi, en humo negro, en espirales, indicio claro de que alguien había encendido un fuego recientemente. Amarré el bote en una cala resguardada, el corazón en un puño, arpén en mano. Subí por la roca, el olor a salitre, mezclado con un hedor más profundo, más nauseabundo, carne putrefacta. No tardé en encontrar restos, no humanos, o no del todo, huesos roídos, ropas desgarradas, y entonces los escuché, jadeos, gruñidos, los mismos sonidos que me habían perseguido desde el puerto. La isla no estaba desierta, y los muertos habían aprendido a nadar. Lo descubrí horrorizado cuando, desde la orilla, emergieron varias figuras empapadadas cubiertas de algas, la piel colgando a jirones. No eran cadáveres arrastrados por la marea, eran zombies marinos, que de algún modo seguían avanzando, infectando incluso las aguas. ¿Habían seguido mi rastro? Había olfateado la carne viva desde kilómetros, no lo sé, pero estaban allí, y cada vez más cerca. Corrí por la isla, buscando el origen del humo. Encontré un campamento abandonado, en un pequeño refugio de madera improvisado, un par de bidones vacíos, un transmisor dañado. Sin embargo, había algo peor: marcas de lucha, sangre reciente y huellas que desaparecían en la selva interior. Los que emitieron la señal ya no estaban, o no quedaba de ellos nada que pudiera llamarse humano. El cielo se oscureció. El viento trajo consigo un coro de gruñidos cada vez más cercano. Los zombis marinos avanzaban, lentos pero implacables, arrastrando sus cuerpos, medio descompuestos por la playa. Otros emergían de entre las rocas, como si hubieran permanecido sumergidos, esperando su momento. El mar ya no era un refugio, ni la isla un santuario. No había tierra firme en la que confiar. Tomé lo que pude del campamento: unas bengalas, un cuchillo de caza, un bote de gasolina casi vacío. Volví al barco como alma que lleva el diablo, esquivando manos huesudas que se alzaban desde la arena. Arranqué el motor justo a tiempo. Cuando miré atrás, vi docenas de figuras tambaleantes hundirse en el agua tras de mí como en enjambre de horrores submarinos. Fue entonces cuando entendí la nueva regla de este mundo: el océano no detiene a los muertos. La esperanza que había encendido aquella voz en la radio comenzaba a desvanecerse, pero ya no podía dar marcha atrás. La señal, aunque me llevara al mismo infierno. El mar seguía devorándome día tras día. Las provisiones comenzaban a escasear. Mi cuerpo estaba débil, los músculos tensos por la constante vigilancia, los ojos enrojecidos de tantas noches sin sueño. Había abandonado cualquier noción de tiempo. Solo existía la travesía, solo existía el siguiente amanecer. La sino de la radio seguía ahí, persistente, como un murmullo lejano. No era continua. A veces desaparecía durante horas, luego volvía, apenas audible en doble comillas, refugio, islan vivos. Cada vez que la escuchaba, mi mente se aferraba a esa idea. Si había un lugar así, si de verdad existía un refugio, entonces todo esto no sería en vano. Pero el océano, ese viejo aliado,
empezaba a volverse hostil. Las noches se poblaban de ruidos extraños, golpes en el casco, chapoteos que rompían la superficie sin causa aparente. Alguna vez creí ver figuras en el agua, cuerpos flotantes que seguían la estela de mi barco, pero no me atrevía a mirar demasiado tiempo. La cordura era ya un hilo delgado, hasta que, un amanecer sin sol, el banco de niebla apareció. Namba era una neblina normal, era un muro blanco, espeso, casi sólido. La visibilidad desapareció por completo, apenas distinguía el mástil frente a mí. El radar enloquecía, marcando señales fantasma en la radio. Enmudeció. El instinto me decía que no debía entrar, pero no tenía elección. La deriva me empujaba hacia adentro lenta y inexorable. Encendí los focos del barco, avanzando a mínima potencia. El silencio era absoluto, no el silencio del mar, sino una ausencia total de sonido, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración. Y entonces comenzaron las voces. Al principio creí que era mi imaginación. Ayúdanos, no estamos muertos. Ven, eran susurros que parecían venir de todas partes, envolviendo el barco, entrando en mi cabeza. Voces conocidas, voces del pueblo, voces de amigos, que sabía que estaban muertos. Marcos, eres tú, ven a casa. Era la voz de mi esposa. No podía ser. Ella había muerto mucho antes de que todo esto comenzara. Tapé los oídos, encendí el motor a máxima potencia, intentando huir de aquella trampa de niebla. Pero el banco era denso y profundo. Los susurros aumentaban. Algunos se tornaban gritos, otros gemidos, y entre ellos pasos en la cubierta. Corrí hacia afuera con el arpón en mano. No había nadie. Y sin embargo las marcas estaban ahí en huellas húmedas, como si pies descalzos hubieran recorrido la madera, dejando un rastro que se desvanecía en el aire frío. Estaba perdiendo la razón, o eso creí, hasta que vi las sombras, figuras apenas delineadas en la niebla, subiendo por la borda, emergiendo del mar. No zombis, no del todo eran presencias, restos de humanidad, atrapados entre la vida y la muerte. Y venían por mí. Grité. Disparé una bengala al aire para romper la oscuridad. Durante un instante, la luz roja iluminó la niebla, revelando docenas de rostros cadavéricos, flotando en el aire, extendiendo manos deformes. Cerré los ojos, aceleré el barco con todas mis fuerzas. El casco crujía. Las hélices cortaban el agua con furia. Tras horas de huida ciega, el muro de niebla comenzó a disiparse. La radio volvió a emitir su susurro eléctrico. El mar recuperó su sonido. Las voces desaparecieron. Había sobrevivido. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué era aquella niebla? Una trampa natural. Algo peor. Mi mente temblaba. Mi fe se resquebrajaba. Pero aún quedaba un camino. Y la señal seguía llamándome. Debía encontrar ese refugio, aunque me costara el alma. El 15º día. Mi cuerpo ya era un esqueleto envuelto en piel curtida por la sal. El agua potable se había reducido a tragos racionados, a la comida prácticamente inexistente. El arpón me servía más para mantener alejados los cuerpos flotantes que para pescar. Los peces parecían haber huido, o quizás habían sido devorados también. Pero la maldita señal, seguían cada vez más fuerte. Refugio. Anislan vivos. Al amanecer, vi la silueta en el horizonte. No era un espejismo, no era un sueño, una isla de tamaño considerable, con un faro en su cima, aún encendido, a una tecnología tan simple, y a la vez un símbolo de esperanza, en medio de un mundo en ruina. Me acerqué despacio. No quería correr riesgos. El mar estaba en calma, como si el propio océano me invitara a desembarcar. Cuando atracaba, observé la costa en fortificaciones improvisadas, barreras hechas con contenedores oxidados y madera,
torres de vigilancia. Alguien estaba allí y estaban preparados. Grité, agité una bandera improvisada. Pasaron minutos eternos. Finalmente, surgieron figuras humanas, ambivos, armados, me hicieron señas para que avanzara lentamente. Subí con las últimas fuerzas que me quedaban en tierra. Me desmayé. Desperté en un refugio subterráneo. Caras extrañas me observaban con desconfianza. Un hombre alto, con barba entrecana, se presentó como Mateo, líder de los sobrevivientes. Había otros son pescadores, comerciantes, familias enteras que habían llegado en barcos, balsas, hasta nado. Algunos como yo llevaban semanas errando por el mar. Otros eran antiguos habitantes de la isla. Mateo me explicó lo que había pasado. El apocalipsis no fue un virus cualquiera. No era solo una infección. Era algo más profundo, algo que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. El mar había sido un refugio por un tiempo, pero tarde o temprano los muertos llegaban. Flotaban a la deriva, impulsados por la corriente, por un hambre inagotable en algunos. Se hundían y volvían a surgir, como si el océano mismo los alimentara. Otros parecían poseídos por una voluntad extraña, como si algo los guiara hacia Mateo me mostró los registros de radio en la señal que había seguido. No era un mensaje grabado, era una transmisión en vivo, de un sistema automático que se reactivaba cada pocas horas, programado para atraer a cualquier alma errante. Había servido para encontrar supervivientes, pero también para atraer horrores. Permaneci en la isla varios días, recuperándome, escuchando relatos de otros náufragos, historias de ciudades sumergidas en sangre, de monstruos marinos que no eran ni zombis ni humanos. Cada noche, los vigías contaban cuerpos flotando en las aguas cercanas. Algunos intentaban trepar por los acantilados, en otros simplemente se quedaban allí, esperando. Una noche, la alarma sonó. No era un ataque cualquiera, era una María. Decenas, quizás cientos de cadáveres animados, emergiendo del mar, avanzando hacia la costa. Algunos arrastraban redes, otros llevaban sogas. Muchos mostraban deformidades, hinchados por la presión del fondo marino, con ojos vacíos, pero fijos. Defendimos la isla con todo: fuego, explosivos, trampas. Las playas ardían bajo las llamas. Los gritos de los muertos se mezclaban con los de los vivos. En medio de aquella batalla, comprendí una verdad escalofriante. El mar ya no era aliado ni enemigo. El mar se había convertido en un conducto para la muerte. Con el amanecer, los sobrevivientes contaron sus bajas. La isla resistía. Pero todos sabíamos que no era el final solo en respiro. Había que tomar una decisión: quedarse y morir lentamente, o buscar un nuevo horizonte en un mundo donde ya no quedaban tierras firmes. Yo elegí el mar, con combustible nuevo, víveres rescatados y un viejo motor reparado. Partí de nuevo, no por esperanza, no por valentía, sino porque, para algunos, la deriva es el único camino posible en un mundo devorado por los muertos. Sigo contando esta historia para que, si alguien más escucha, sepa que todavía hay quienes luchan por sobrevivir. Si has llegado hasta este punto, permíteme decirte algo, amante de lo sobrenatural. Eres de los pocos. Muy pocos oyentes tienen la valentía, la curiosidad o tal vez la necesidad de adentrarse hasta el final en relatos como este. Historias que exponen el alma a lo desconocido, que abren puertas en la mente, que quizá deberían permanecer cerradas. Hoy has navegado conmigo en este barco de pesadilla. Has sentido el frío del océano muerto. Has oído los susurros en la niebla.
Has visto los rostros perdidos entre las olas, y si aún estás aquí, es porque tienes un espíritu indomable, uno que busca respuestas en la oscuridad. Aunque esas respuestas puedan devorarlo, quiero invitarte a que dejes en los comentarios la frase yo sigo a la deriva en el océano de los muertos. Así sabré que eres uno de los valientes que resistió hasta el final de esta travesía y que formas parte de esta pequeña pero poderosa comunidad de buscadores de lo oculto. ¿Sabes por qué te pido esto? Porque como bien sabes, en este mundo digital, los ecos se desvanecen rápidamente, pero cada comentario, cada palabra, es como lanzar una bengala en la noche. Ayuda a que más almas errantes encuentren este canal, este refugio. Cada like que dejes es un ancla para que este contenido llegue más lejos. Y si te suscribes, te convertirás en uno de los vigías que siempre regresan, esperando el próximo relato, la próxima incursión en las sombras. Comparte este video con quienes, como tú, no temen escuchar las voces del abismo. Que tu acto sea como arrojar una botella al mar, esperando que otros náufragos la encuentren. Porque en este océano de historias oscuras, cada uno de ustedes es un faro, uno que nos recuerda que, mientras exista la curiosidad, la oscuridad nunca nos tragará por completo. Nos vemos en el próximo viaje y recuerda, a las aguas profundas guardan secretos y algunos aún esperan ser contados.